Que carecía de escuela y en el cual se hablaba la lengua zapoteca. Huérfano a la temprana edad de 3 años, junto a sus hermanos quedó a cargo de sus abuelos. A los 12 años decidió irse a Oaxaca, en donde quedó establecido en enero de 1819. Al poco tiempo ingresó a la Escuela Real, donde terminó sus estudios elementales. Luego se inscribió en el Seminario de Oaxaca y después en el Instituto de Ciencias y Artes, donde concluyó su carrera de jurisprudencia, y en 1834 recibió su título de abogado de los tribunales de la Nación. Su carrera política inició en 1832 al ser electo regidor del ayuntamiento, luego diputado local y magistrado interino de la Corte de Justicia por el Congreso Estatal. Para 1838 fue nombrado secretario del Tribunal Superior de Justicia, posteriormente juez de primera instancia del ramo civil y en 1842 secretario del gobierno de Oaxaca. Después de 10 años de carrera política, contrajo matrimonio con Margarita Maza. Al iniciarse la invasión norteamericana entró en la política nacional y fue elegido diputado federal. La situación del país se complicó y volvió a su estado, donde fue elegido gobernador, cargo en el que a pesar de las dificultades se desempeñó de manera excelente, pues promovió una nueva división política del estado y restauró ayuntamientos y repúblicas de indios para que pudieran elegir a sus autoridades conforme a sus antiguos usos y costumbres. Cuando terminaba su periodo se iniciaba la dictadura de Antonio López de Santa Anna, por lo que fue desterrado a Cuba. La rebelión contra la dictadura avanzó y en 1855, que Santa Anna abandonaba la contienda, Juárez regresó al país, donde sirvió de secretario de Justicia a Juan Álvarez, mientras este fue presidente interino. Cuando Álvarez renuncia, es sustituido por Ignacio Comonfort y es nombrado de nueva cuenta gobernador de Oaxaca, lo que permitió volver a su tierra y reunirse con su familia. En 1857, electo presidente de la Suprema Corte de Justicia, se opuso al presidente Comonfort, que pensó que no era posible gobernar con la Constitución, quien lo encarceló, pero al darse cuenta de su error lo liberó y renunció, convirtiendo a Juárez en presidente interino. Da inicio a la Guerra de 3 años y en 1859 en Veracruz promulgó las leyes de reforma que separaban la Iglesia del Estado, nacionalizaban los bienes del clero, establecían el registro civil, secularizaban los cementerios, abolían los conventos y declaraban la tolerancia de todos los cultos. Al final de la guerra regresó a la capital y convocó a elecciones en las que fue favorecido por la presidencia constitucional. En 1862 se vio forzado a suspender el pago de la deuda externa, lo que causó un conflicto con países extranjeros que originó la segunda intervención francesa. La República logró un gran triunfo el 5 de mayo en Puebla, pero Napoleón III multiplicó sus tropas y al año siguiente se inició la ocupación del país. Juárez tuvo que abandonar la capital y trasladarse a El Paso, periodo que fue muy difícil ya que perdió a 5 de sus hijos. En este periodo se instauró el imperio de Maximiliano de Habsburgo, el cual fue debilitado en la medida que avanzaron las tropas liberales, y en 1867 Porfirio Díaz tomó Querétaro, donde Maximiliano fue enjuiciado y después fusilado. El 15 de julio de ese mismo año, Benito Juárez regresó a la capital del país para restaurar definitivamente a la República como sistema de gobierno en México, tras el triunfo obtenido ante los conservadores e imperialistas. Esta vez recibido por un pueblo jubiloso que lo aclamaba y donde declaró la eterna frase: entre los individuos, entre las naciones, el respeto al derecho es la paz. Inmediatamente después convocó a elecciones y enfrentó como principal opositor a Porfirio Díaz, el héroe de la victoria sobre los franceses. Sin embargo, su popularidad hizo que tuviera casi el triple de votos. Como buen estadista, trató de reconciliar a los mexicanos, puso orden en los gastos y por primera vez el país tuvo un presupuesto. En ese tiempo emprendió 2 tareas que consideraba esenciales: la construcción de escuelas públicas y de vías de comunicación. En 1871 las elecciones le volvieron a favorecer, pero su salud se venía resintiendo como resultado de las penalidades y la muerte de doña Margarita. En marzo de 1872 sufrió un ataque al corazón que se repitió el 8 de julio y el 18 del mismo mes murió y fue enterrado en el Panteón de San Fernando junto a su mujer y a sus 5 hijos. Su gran ambición era ver un México obediente de las leyes y en goce de sus libertades, aspectos que siempre demostró con el ejemplo en el ejercicio de sus funciones como servidor público y abogado que luchó incansablemente por las injusticias en el desempeño de su profesión. En La Paz, Baja California Sur, México, a 21 de marzo de 2023. Es cuando.